Vamos a orar y poner la palabra en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te pedimos que prepare la mente y los corazones de cada una de las personas que están aquí presentes, buscando escuchar tu voz, buscando ser bendecidos, buscando escuchar palabras que transforman sus vidas, que los active. Y te pedimos, Señor, que seas tú revelándote por medio de ellos. En todo lo que se habla aquí sea de acuerdo a tu voluntad. Así que, mi Señor, une mis labios como usted lo del profeta Isaías. En el nombre de tu amado Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Desde los primeros libros de la Biblia vemos que Dios hace milagros. Desde los primeros. Estos milagros son testimonio del poder de Dios, ya que son obras de origen y poder sobrenatural. Los milagros en el Nuevo Testamento cumplen con tres propósitos en el reino de Dios. El primero es que dan testimonio de Jesucristo, autenticando la verdad de su mensaje e identificándolo como el Cristo. El segundo es que manifiestan el amor compasivo de Cristo. Y el tercero es que ellos significan el tiempo de la salvación, la venida del reino de Dios y la invasión de Dios en el reino de Satanás. En el Nuevo Testamento encontramos el milagro más importante de toda la Biblia, el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que la resurrección de Jesucristo está registrada en cada una de las narraciones de los evangelios, porque ella es la base de nuestra fe que Cristo fue dado a morir en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día tal y como Él lo había profetizado. Sin tal evento, nuestra fe ciertamente es una fe vana, y eso nos lo dice el apóstol Pablo. Pero la resurrección de Jesucristo no es el único milagro registrado en cada uno de los evangelios escritos por los evangelistas, sino que este milagro con el que comienza el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el cual es titulado La alimentación de los 5,000, también quedó registrado por cada uno de los evangelistas. Y eso debió haber sido porque habrá dejado una marca en la mente y corazones de aquellos que estuvieron presentes aquel día. El título de este pasaje, como les dije, es la alimentación de los 5,000. Pero eso no significa que solamente había 5,000 personas allí, sino que se estima que había más de 12,000 personas, tomando en cuenta que quizás algunos de estos 5,000 varones estaban casados y que algunos matrimonios tenían 1 o 2 hijos. El número en realidad aumenta de 5,000 a un mínimo de 12,000 personas. Si nos vamos con lo que dicen muchos comentaristas bíblicos, pues quizás el número aumenta aún más a 20,000 personas, pero tomemos ese mínimo de 5,000 personas y considere que este milagro tuvo un mínimo de 5,000 testigos, que no hay manera de que usted pueda dudar de ellos, porque 5,000 personas están diciendo que Jesús los alimentó, que Jesús de 5 panes y 2 pececillos hizo un milagro imposible. Y hay muchas personas que se empeñan en negar lo que las Escrituras nos dicen. Pero aquí tenemos el relato de una historia que pudo haber sido corroborada por estas 5,000 personas, 5,000 varones. Eso es una gran multitud de personas y de testigos. Así que pensemos en estos momentos que Jesús buscaba estar solo con sus discípulos y sin embargo una multitud se le presentó. Los evangelios escritos por Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que antes de que Jesús hiciera este milagro, Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Jesús había recibido la lamentable noticia de que su primo Juan ya estaba muerto. Y es por esto que el versículo 1 nos dice
que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Jesús estaba atravesando por un momento de dolor y quizás de incertidumbre, porque su primo Juan acababa de ser decapitado por el gobernador de la tierra. Así que él busca retirarse un momento, él busca apartarse de todo eso, porque después de todo Herodes había escuchado acerca de Jesús y él pensaba que era Juan resucitado. Jesús no solo estaba atravesando por esa situación emocional, sino que también estaba cansado físicamente. Así que Jesús ahora también se encuentra buscando un momento de refrigerio con aquellos que son su círculo de personas más cercanas, sus discípulos. Pero hay un problema, y es que Jesús mismo, levantó la vista y enfrente de él había una gran multitud que lo estaba buscando, una gran multitud que estaba frente a él. Y Jesús, como todo buen maestro, pues tomó esa oportunidad para hablarles del reino de Dios. Él tomó la oportunidad para sanar a los enfermos y enseñarles a cada una de las personas allí presentes. Él pudo simplemente negarse y decirle: necesito tiempo para mí, necesito tiempo para estar con mis discípulos. Pero eso no fue lo que él hizo. Eso no fue lo que él hizo. Pudo haberle dicho: mis discípulos acaban de venir de predicar el Evangelio y hacer milagros y tienen muchas cosas que contar y yo quisiera estar con ellos solamente. Pero nada más, eso no fue lo que él hizo, sino que él prestó atención a esta multitud. Y él se ocupó de él. Quizás nosotros podemos pensar así, como Jesús no pensó, ¿no? No, yo necesito tiempo para mí, no me molestes ahora mismo, necesito descansar. Pero eso no mostraría el amor que tenemos hacia Él, porque no nos estamos ocupando de las necesidades de las otras personas. ¿Okay? Así que la primera enseñanza de este pasaje es esa, que no debemos ignorar a aquellos que están buscando de nosotros en momentos de necesidad, ¿verdad? Nosotros vivimos en una ciudad, bueno, yo viví en una ciudad sumamente ajetreada, que la gente vive con prisa todo el tiempo, ¿no? Y pocas veces se socializa, los vecinos con los vecinos, muchas veces ni se conocen, y eso es un mal del cual sufrimos hoy en día, que cada día más el ser humano se está aislando y es indiferente hacia la necesidad de las otras personas. Entonces, hay veces que la gente nos mira y siente la comodidad de querer hablar con nosotros, y eso es porque simplemente no podemos ignorarlos, simplemente porque se sienten cómodos dirigiéndonos su palabra y esperan que nosotros los escuchemos y quizás tengamos una palabra de aliento para ellos. Así que debemos permitir que las personas se desahoguen, que las personas busquen ese momento con nosotros. Nosotros simplemente debemos ser un oído para ellos. Y estas son las oportunidades que nosotros debemos siempre aprovechar para hablar de esa persona acerca de Jesús. Porque la gente necesita escuchar de Jesús. Y si la gente se siente cómoda hablando con usted, acercándose a usted, entonces usted utilice ese tiempo sabiamente, promoviendo la palabra de salvación que es el Evangelio. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad en nuestras manos, muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces no nos atrevemos a tomar ese paso de hablar a las personas del Evangelio de Jesucristo, de lo que Él ha hecho no solamente por nuestras vidas, sino lo que hizo por esa persona también, aunque esa persona aún no lo haya reconocido. Y es por esto que Jesús no ignora a estas personas que lo estaban siguiendo ese día, y Él no les dice que se alejen, sino que Él les muestra compasión. Él sabe que ellos tienen una gran necesidad en sus vidas. Él vino a rescatar a lo perdido de la casa de Israel. Y aquí Él tiene a un gran número de las ovejas de la casa de Israel necesitadas de un pastor. ¿Y qué mejor pastor
que el buen pastor que da su vida por las ovejas. Amén. El versículo 4 nos dice que se acercaba la Pascua. La Pascua está asociada con el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Así que cuando nosotros pensamos en la Pascua, debemos pensar en el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, tiempo en el cual Dios hizo descender pan del cielo para alimentar a su pueblo. Y aquí en este mensaje vemos a una gran multitud de personas siguiendo a Jesús a un lugar desierto. Y Jesús los va a alimentar con pan del cielo, para que pan que es tanto espiritual como lo era literal en ese momento. Jesús lleva ya ministrando un tiempo y su fama como el profeta que había de venir está aumentando cada día. Súbele a esto la fama de los milagros de sanidad que Jesús ha estado haciendo y la curiosidad de la gente. Y esto hace que sigan a Jesús para ver si Jesús hace alguna señal de la cual ellos puedan ser testigos. Eso es lo que más motivaba a la gente a seguir a Jesús. El Señor sabe qué es lo que ellos están buscando. Él lo sabe. Él sabe que ellos quieren verlo a Él sanar a los enfermos. Él sabe que ellos solamente están ahí por el espectáculo, por ver las señales que Él puede hacer. Sin embargo, aunque para lo que lo buscan no es para lo que Él verdaderamente vino, lo que ellos verdaderamente necesitaban, Él no les dice lo siento, pero hoy no tengo ganas de hacer ninguna señal, hoy no tengo ganas de sanar absolutamente a nadie. Eso no es lo que Él dice. Él no le dice, mi primo Juan acaba de morir, sino que una vez más, Él comienza a enseñar. Jesús era el tipo de predicador que verdaderamente se tomaba su tiempo para explicar las cosas. Y Él explicaba el mismo punto de varias maneras porque Él quería que la gente comprendiera qué es lo que estaba diciendo por esa serie de ilustraciones que Él hacía. Que todas en realidad significaban lo mismo, pero quizás la primera ilustración no era suficientemente clara para una persona, quizás la segunda tampoco, pero quizás la tercera sí lo era. Él hacía esto para que su audiencia pudiera relacionarse con lo que él estaba diciendo. Para el estudiante sediento de más información, eso es excelente, ¿verdad? Porque finalmente va a captar qué es lo que se está enseñando. Para el estudiante casual, pues esto es cautivador, pero no tanto como para el estudiante que está deseoso de aprender la palabra. Así que todos hemos escuchado la expresión, el tiempo vuela cuando nos estamos divirtiendo, ¿no? Y en estos momentos Jesús está enseñando la palabra, Jesús está instruyéndolo, Jesús está abriendo los ojos espirituales. Y es por eso que en mis cuentas se dio de que el tiempo había pasado y ya se está oscureciendo, está atardeciendo, se está haciendo tarde, se está haciendo de noche. Y al él darse cuenta, pues nace en él la preocupación. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? ¿Verdad? Otros evangelistas nos dicen que los discípulos se le acercaron a Jesús y le pidieron que le dijera a la gente que los dejara que se fueran, que ya estaba oscuro, que era mejor que los enviara a su casa y así no se tenían que preocupar por estas personas. Juan, sin embargo, nos dice que Jesús se acercó a uno de los discípulos, a Felipe, y le hizo la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Jesús le pregunta a Felipe, porque Felipe era de la región cercana a donde ellos se encontraban ese día. Así que si hay alguien que debe saber de dónde se puede conseguir el pan, debe ser Felipe, ¿verdad? Si usted vive aquí en el área de White Plains y usted decide ir a Manhattan y usted necesita ponerle gasolina al carro, usted no va a llamar a alguien que se encuentra o que vive aquí en White Plains a preguntarle dónde se encuentra la gasolinera. Usted va a identificar a alguien de Manhattan que quizás le pueda decir cuál es la gasolinera más cercana, ¿cierto? No es lo mismo que Jesús está haciendo. Felipe es de la región. Felipe tiene que conocer los lugares donde se puede comprar
suministro. Así que la pregunta va dirigida especialmente a Felipe. Pero Jesús le preguntó esto, no solamente porque él quería, sino porque Felipe era de la región. Él hizo esta pregunta a Felipe porque en realidad él estaba probando a los discípulos, él estaba probando a Felipe. Y Felipe lo que le contesta, pues en realidad no responde la pregunta que Jesús le hizo. Jesús le preguntó de dónde compraremos pan para que esta gente coma. Y Felipe lo que le contesta es que 200 denarios de papel no son suficientes para abastecer a esta persona. Que 200 denarios de pan no sería suficiente pan para alimentar a toda esta multitud. Tómase un poco de tiempo al calcular lo que está diciendo Felipe, ¿no? Un denario era el salario de un día de trabajo en aquel tiempo. Y Felipe le está diciendo que aunque trabajemos 200 días consecutivos, o sea, ahorremos ese dinero, que no gastemos ni un centavito en cualquier cosa, sino que ahorremos cada centavo que nos hemos ganado en ese día. Si los acumulamos todos, aún no va a ser suficiente para esta gran multitud. Si lo ponemos en dinero actual, el salario mínimo, que no estoy seguro si son 15 o 16 dólares la hora, pues estamos hablando de que son unos $24,000 para alimentar a toda esta gente. Y no es suficiente, no alcanzaría para alimentar a esta gran multitud. Añade el cobro, el cargo por el delivery, que alguien va a tener que traer esa comida, ¿no? Y aún aumenta un poquito más. Jesús preguntó por un lugar donde pudiera conseguir este alimento, pero Felipe contestó haciendo una referencia a los recursos que ellos tenían, que no alcanzaban para nada. Pero dice el versículo 6 que Jesús hizo esta pregunta solamente para probarlo, porque Jesús sabía lo que había de hacer en ese día. Jesús estaba consciente de la situación. Y él sabía que aunque los discípulos, al igual que Nicodemos, al igual que la mujer samaritana, aún estaban viendo las cosas con ojos de humanos, ojos terrenales. La pregunta, en realidad, la conversación, tiene un significado espiritual para la vida de estos discípulos. Así que lo más importante de este pasaje puede ser que Jesús alimentó a una multitud de personas con muy poquito. Pero lo más importante de este pasaje es que Jesús sabía lo que había de hacer en ese día. Porque esto nos habla de la confianza que cada uno de nosotros debemos tener en que Jesús obrará a nuestro favor con todo el conocimiento de que Él sabe lo que hay que hacer y cuándo se debe de hacer. Una vez estaba haciendo un estudio acerca de la confianza, lo que es la confianza. Y en el estudio mencioné que la definición del diccionario de la palabra confianza es la esperanza de que una persona o cosa funcione o se comporte según está previsto. Esa es la confianza que tenemos en las cosas, ¿no? Que si yo prendo el abanico, las alas esas van a dar vueltas y nos va a refrescar porque nos están. O sea, ¿no? Esa es la confianza que yo estoy poniendo en el abanico, pero si yo aprieto el botón y nada sucede, pues ya perdí toda mi confianza porque no está funcionando de la manera debida. Pero el cristiano debe mejorar aún más esa definición que es tan simple acerca de la confianza. Y esta definición de confianza debe decir que la confianza es la esperanza de que Dios actúe a favor de lo justo. La confianza es la esperanza de que Dios actúe a favor de lo justo. Así que cuando la palabra nos dice que Jesús sabía lo que había de hacer, usted crea que Jesús sabía lo que había de hacer y aprópiese de esas palabras. De que su Dios sabe en todo momento qué es lo que usted necesita, cuándo lo necesita, cuánto usted necesita
porque Él sabe lo que le conviene a usted en su vida. Porque cuando usted actúa de acuerdo a esta confianza de que Jesús sabe lo que hay que hacer, usted verá resultados en su vida. Primero, su fe aumentará cuando usted comenzará a creer de todo corazón, y al usted creer de todo corazón, usted comienza a ser más obediente a las doctrinas que la Biblia nos enseña. Segundo, cuando su obediencia aumenta, las cadenas que aún lo mantienen atadas, porque créanme que aún tenemos ligamentos o ataduras que nos sostienen, que necesitan ser quebrantadas, necesitan ser desatadas, pues esas cadenas se irán rompiendo por medio de la fe y su gratitud hacia con Dios. Y tercero, esta gratitud será expresada en nuestra devoción a Jesús, la cual se expresa en confianza, en amor y en lealtad a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La respuesta de Felipe mostró mucha confianza, pero no confianza depositada en las capacidades de Jesucristo, sino que en la confianza de los recursos de los hombres. Felipe no solamente tenía de frente al Señor, sino que era discípulo del Señor. Como discípulo, Felipe ya había visto o había sido testigo de varias de las señales que Jesús había hecho hasta este momento. Y yo me imagino que en su corazón ella había sido testigo de aún de las cosas que Jesús no había hecho. Que su fe iba un poquito más allá, pero en este momento él puso su confianza en las cosas, en los recursos naturales. Sin embargo, cuando Jesús le hace la pregunta de dónde nosotros compraremos comida para alimentar a toda esta gente, él no pensó en que Jesús podía ser la respuesta a esta pregunta que Jesús había convertido, que Jesús había hecho, porque él había visto a Jesús convertir el agua en vino, y sin duda alguna él podía convertir cualquier roca en pan. Él podía hacer todas estas cosas, pero a Felipe no se le ocurrió. Pero Jesús sabía lo que había de hacer en ese día. Jesús estaba consciente de todas las circunstancias, y lo que había de hacer estaba a punto de suceder, porque Andrés, otro de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, escuchaba la conversación muy de cerca. ¿Y quién hizo Andrés? Bueno, hablemos de Andrés. Andrés fue un discípulo sumamente especial, aunque no se menciona mucho. ¿Por qué? Porque mientras Felipe se enfocó en una solución terrenal, Andrés fue y buscó algo que, puesto en las manos del Maestro, pudiese ser utilizado para la gloria de Dios. Andrés tenía una afinidad muy particular para las cosas espirituales, y esa afinidad lo hacía un gran instrumento. Fue Andrés quien le avisó a su hermano Pedro que el Mesías caminaba entre ellos. El Mesías había llegado. Fue Andrés quien ahora, él no se enfocó en las limitaciones, en lo que no tenía, sino que él fue y encontró entre la multitud de más de 12,000 personas, digamos, a un muchacho dispuesto a entregar todo lo que él tenía y ponerlo en las manos de Jesús. Gloria sea al Señor. Y lo que este muchacho tenía no era gran cosa. 5 panes y 2 pececillos. 5 panes de cebada. Y eso es un detalle importante que nos menciona Juan, porque él lo que nos está dejando decir es que era el pan más simple, más fácil, más barato que se podía hacer y encontrar. Esto suena, estos 5 panecillos y 2 peces, pues nos suena a que esto era la merienda del pequeño, o joven, no sabemos la edad, simplemente el muchacho, ¿no? Esto suena a que solamente alcanzaba para una persona, para 2 si era necesario compartir, pero a la media hora iban a estar buscando lo que más podían comer, ¿verdad? Esto suena a que era muy poquito, esto no era suficiente, pero déjenme decirles que esto era todo lo que Jesús necesitaba para que el Padre se glorificara.
Jesús no necesitó reservar un salón de eventos o que una compañía de banquetes llegara con un montón de comida para alimentar a esta multitud. Él solamente necesitó la merienda de un muchacho. 5 panes y 2 pececillos. Para el ojo humano, como el de Felipe y como el de Andrés en ese momento, eso no es nada. Y Andrés se dio cuenta de que eso no era suficiente porque él mismo le dice que es esto para tantos. O sea, él trae la solución, pero él mismo admite que esto no es suficiente. Esto fue lo que encontré, pero en realidad esto no es suficiente para todo. Y Andrés tenía mucha razón. ¿Qué era esto para tanta gente? ¿Qué era esto para tanta gente? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos cuando comenzamos a comprender que Dios nos quiere usar. Señor, ¿qué soy yo para la gran tarea que tú me estás pidiendo que yo haga? Señor, mejor pon tu mirada en el hermano Javier. Él tiene títulos universitarios, él es bien elocuente. Señor, pon tu mirada en él. O quizás llama a nuestra hermana Milagro, ¿sí? que ella tiene un carisma para enseñar. Usa mejor a la hermana Milagro. O al matrimonio Córdoba. Sí, ellos tienen todos los recursos, ellos tienen la preparación del Instituto Bíblico para irse a ese campo misionero al que tú quieres que yo vaya. Yo no soy suficiente para esto, Señor. Usa mejor a ellos, al hermano. Señor, yo no tengo estas habilidades que ellos tienen. Pero como dijo el apóstol, yo soy el menor de todos. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para lo que tú me estás pidiendo, Señor? Y mientras usted se mire en el espejo, y usted dice que usted no es nada ni nadie, Jesús lo está mirando diciendo, yo sé lo que hay que hacer contigo. Yo sé los propósitos que tengo para ti. Yo sé cómo te voy a utilizar. Jesús le está dando gracias al Padre por su existencia en este tiempo en el que usted vive hoy día. Y Él le quiere usar grandemente, de manera que ni usted mismo se reconoce, ni sus amistades lo van a reconocer, ni sus familiares lo van a reconocer. Pero déjenme decirle que Jesús sí lo reconoce porque Él sabe los planes que tiene para usted. Él conoce que usted tiene limitaciones humanas, pero lleno del Espíritu Santo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay barrera, no hay obstáculo que lo pueda usted detener cuando usted está como el poderoso gigante. Así que olvídese de sus limitaciones y ponga el pie derecho al frente y comience a caminar. Gloria sea el Señor en esta tarde. Él sabe qué es lo que hay que hacer. Él sabe qué es lo que hay que hacer en ese día que Él necesitaba alimentar a todas estas personas. Él sabe qué es lo que hay que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Él sabe cómo Él lo va a utilizar a usted para que usted proclame el mensaje de salvación, para que Dios obre por medio de usted en esta comunidad, para que Dios obre en medio de usted, en medio de sus amistades, en medio de sus familiares, que usted pueda decir que Jesús es el Señor y que usted es solamente una obra en construcción que puesta en las manos de Jesucristo puede hacer grandes obras. Amén. Usted se mira al espejo y usted piensa que usted no da la talla. Sin embargo, Jesús le dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entienda que no es usted obrando en ninguna de las cosas que usted hace. Entienda que es el Señor Jesucristo obrando por medio de usted. Y si Él dice que Él lo va a hacer, si Él dice que Él sabe qué es lo que Él puede hacer de usted, porque Él ya lo ha visto, no dude. Tome ese paso al frente, porque Él sabe qué es lo que va a hacer. No importa qué tan baja sea su opinión de usted mismo.
Usted pregúntele a Dios qué es lo que Él piensa de usted. Y Dios le contestará. En tus manos, tú eres todo lo que tú piensas que tú eres. Pero en mis manos, eres todo lo que el mundo cree que tú nunca serás. Déjame usarte para mi gloria. Esa es la respuesta que el Señor le va a dar cuando usted le pregunta qué es lo que Él piensa de usted. Así que confíe en Él, que Él le va a respaldar en todo. Como este muchacho, traiga al Señor lo poquito que usted tenga. Traiga al Señor lo poquito que usted dice que es y tenga fe en que ese poquito se convertirá en una prueba abundante de que usted está sometido a la voluntad de Dios y usted será de gran bendición para su familia, para su congregación, para su comunidad. Su voz será escuchada en lugares que usted mismo nunca pensó sería escuchada, porque Dios sabe qué es lo que hay que hacer con usted. Amén. La actitud de este muchacho que presentó sus panecillos y sus pececillos, pues es la actitud que todo el pueblo de Dios debe tener en todo momento. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Este muchacho es un ejemplo de lo que es la humildad y la sumisión que tenemos que tener ante la sumisión de Dios. Este muchacho es un ejemplo de que Dios puede usar desde el más pequeño hasta el más grande para cumplir sus propósitos, especialmente cuando tenemos la disposición que este muchacho tuvo en ese día. La palabra nos dice que esto era simplemente un muchacho. Un muchacho es un hombre joven y quizás un adolescente. Y él pudo haber estado en cualquier otro lugar con sus amigos, haciendo travesuras o enamorando muchachos. Porque no piense que estas cosas no sucedían en esos tiempos. Esas cosas sucedían 2000 años atrás, tal y como sucede hoy en día. Hoy en día lo que pasa es que lo vemos más abierta y descaradamente, pero el pecado ha existido desde el principio de los tiempos, desde que Satanás decidió pecar en los cielos, el pecado ha existido. Y este muchacho estaba expuesto a todas estas cosas de la misma manera que usted y yo estamos expuestos hoy en día, de la misma manera que la juventud de hoy está expuesta a todas estas tentaciones hoy en día. Pero el muchacho no estaba en el mundo tratando las mil y una manera de cómo pecar. No es ahí donde él estaba. El muchacho estaba en primera fila, porque Andrés lo pudo encontrar muy fácilmente. ¿Qué hacía él ahí? Él estaba buscando la enseñanza del maestro. Él estaba buscando escuchar la voz de Jesucristo. Él no estaba en la última fila de la audiencia pretendiendo escuchar la enseñanza. El muchacho estaba cerca del maestro. Y cuando más lo necesitaban, con lo poquito que él tenía, él pudo haber sido encontrado por Andrés. Esa es la actitud que nosotros deseamos ver en nuestros jóvenes hoy en día. Deseosos de escuchar la palabra de Dios, la prédica, el mensaje. Deseosos de venir al templo, al estudio bíblico. Deseosos de aprender la doctrina, de estudiar las escrituras y de preparar mensajes que puedan predicar delante de la congregación un domingo como el día de hoy. Pero muchas veces nuestros jóvenes no quieren ni hacer la presentación de los diezmos y las ofrendas porque tienen miedo a orar en voz alta y que la gente los escuche. Esa actitud debe ser removida de nuestras vidas. Esa actitud debe cambiar y nosotros tenemos que ponernos en manos de Jesús porque Él sabe qué es lo que hay que hacer con cada uno de nosotros y debemos confiar en Él. La actitud del muchacho también puede ser imitada por muchos adultos, porque el muchacho no tenía mucho que ofrecer y me ha puesto a pensar que muchas veces lo único que tenemos para ofrecerle al Señor son esos 5 panes y esos 2 pececillos. Pero eso es todo lo que Dios nos está pidiendo que pongamos en sus manos delante de Él. Esos 5 panes y esos 2 pececillos que usted tiene.
Así que no piense que lo poquito que usted ofrece es poco, porque Dios sabe qué es lo que Él va a hacer con ese poquito. Él sabe cómo multiplicarlo, Él sabe cómo aumentarlo, Él sabe cómo se va a administrar. Alabado sea el Señor. El relato continúa y nos dice que Jesús mandó a que se sentaran en la grama y que se sentaran en grupos de 100 y de 50. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Jesús le pide que se sienten, que se recuesten? Porque Juan nos dice que había mucha grama. Recuerden que se acercaba la Pascua, eso lo dice Juan al principio. Y la Pascua es celebrada en los meses de primavera. Así que por lo tanto el clima estaba hermoso. El clima estaba hermoso, estaba perfecto para estar afuera. Estaba agradable, así como el día de ayer y el día de hoy. Y la flora estaba embelleciéndose porque las flores estaban saliendo. Era un pasaje sumamente hermoso en ese día. Y la multitud estaba cansada de caminar siguiendo a Jesús. Así que Jesús les dice que les pide que se sienten para hacerlos descansar, tal y como nos dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Remóntense ustedes a ese monte donde Jesús estaba enseñando y piensen en el Salmo 23. Jesús le está diciendo: descanse, porque nada te va a faltar. Está oscureciendo. Yo sé que tienen hambre, pero yo les voy a proveer. Yo sé lo que tengo que hacer con ustedes. Yo sé lo que tengo que hacer en este día para glorificar al Padre Celestial de cada uno de nosotros. Y luego de hacerlo sentar, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús da gracias a Dios y reparte el pan y los peces entre todas las personas allí presentes. No hubo nadie que no comiera. Todos comieron, todos quedaron satisfechos, porque tal y como dice Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Él es el proveedor de todas las cosas. Y Jesús se encargó de suplir la necesidad física que ellos tenían en ese momento. Jesús sabía lo que había de hacer en ese día. Y entre esas cosas que era necesaria hacer estaba el agradecerle a Dios por lo que Él iba a hacer por medio del Hijo. Alabado sea el Señor. Y Jesús hizo esto antes de hacer este milagro. Antes de satisfacer las necesidades físicas del pueblo, Jesús dio gracias a Dios. Usted tiene que agradecerle a Dios por cada una de las cosas que Él aún no ha hecho en su vida. Porque crean que Él sabe lo que hay que hacer con cada uno de nosotros. Él sabe los propósitos que Él quiere con cada uno de nosotros. Y Él las va a hacer. Es importante que nosotros reconozcamos que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros por medio de Él. El milagro más importante para nuestra fe fue la resurrección de Jesús. Pero el milagro más importante de nuestra vida como creyentes es el perdón de nuestros pecados y lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros día a día, sin importar nuestras dudas y limitaciones. Y es algo que nosotros no podemos ignorar. Tenemos que estar agradecidos por ese regalo, por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Y cada día usted se levanta con el deseo de alabar a Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Si cada día usted se levanta con deseo de estudiar más la palabra, es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Si cada día usted se levanta más sensible a lo que es el pecado que hay en este mundo, es porque el Espíritu Santo está obrando
en usted. Si cada día usted se levanta a preguntarle a Dios cómo usted puede ser útil para el reino de Dios, el Espíritu Santo está obrando en usted. Y esto es un milagro en su vida. Que Dios está morando en su corazón y está obrando en usted. Que usted no está haciendo las obras del diablo. Usted está haciendo las obras del Espíritu Santo y usted está dando fruto de arrepentimiento. Porque si nos ponemos a pensar en la condición en que nosotros estábamos antes de entregarle nuestra vida al Señor y decimos que verdaderamente íbamos en un camino de autodestrucción, pues usted se dará cuenta de lo grandioso y magnífico y maravilloso de lo que el Señor está haciendo con usted. Si usted admite que usted iba por un camino que ahora comprendemos, que lo que las Escrituras nos dicen acerca de este camino, que era un camino que nos dirigía a un castigo eterno, entonces usted se dará cuenta de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Usted se da cuenta de que usted estaba viviendo una vida separada de Dios. Entonces usted va a comprender que Dios lo que ha hecho en cada uno de nosotros es un verdadero milagro. Un milagro que para nosotros es el más importante de nuestras vidas y que solo ha comenzado porque somos una obra en construcción. Y como somos una obra en construcción, aún falta mucho por hacer en cada uno de nosotros. Pero Dios continúa obrando. Y si Él no se ha cansado de obrar en nosotros, de hacer este milagro de nuestra transformación en nosotros debemos seguir ofreciendo lo poquito que tenemos para entregarle, porque Él sabe precisamente qué es lo que hay que hacer. Dios continúa obrando en cada uno de nosotros porque somos ese trabajo incompleto, somos esa obra sin terminar. Pero cuando esa obra haya sido terminada, nosotros seremos perfectos. Nosotros estaremos perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a su semejanza. Seremos absolutamente perfectos, abundantemente perfectos. Porque tal como hizo este milagro en Juan capítulo 6, pues en el que Él multiplicó esta merienda de este jovencito, porque era poquito, Él lo convirtió en algo sumamente abundante, algo tan abundante que aún sobraron 12 canastas de las cuales guardaron. Tan abundantemente perfecto fue esta obra, que el resplandor de su gloria también será nuestro resplandor el día que nos perfeccionemos, el día que lleguemos a ese momento. Jesús, al haber hecho este milagro, tuvo que retirarse una vez más. ¿Por qué? Porque la historia comenzó con Jesús buscando un momento a solas con sus discípulos, ¿verdad? Y ahora Jesús ha manifestado su poder frente a esta gran multitud. Él ha glorificado al Padre. La gente, la multitud de personas han quedado sumamente impresionadas con esto que Jesús ha hecho. La multitud ha quedado maravillada. La multitud ha quedado convencida de que este es el Mesías, el profeta del cual Moisés le había hablado. Pero más allá de todo esto, ellos han quedado convencidos de que Jesús es el rey que ellos están esperando para formar esta rebelión, esta revolución en contra del imperio romano y por fin salir de la opresión de este imperio romano. Ellos habían tomado esta señal, la habían visto, habían sido testigos de lo que había sucedido, y ellos habían declarado que Jesús era el rey que ellos tanto estaban esperando. Esto no era el motivo por el cual Él hizo este milagro. No era para que ellos lo declararan rey. Y Jesús entendió en los corazones de estas personas que ellos no habían comprendido qué es lo que había sucedido en ese día, en ese momento. Jesús habló por horas y horas del reino de Dios hasta que comenzaba
a anochecer, a caer la noche, ¿no? Estaba haciendo oscuro, los caminos estaban haciendo peligrosos. Por horas habló de cosas espirituales. Por horas habló de la necesidad que cada uno de ellos tenía de ser reconciliados con Dios, de abrir sus ojos espirituales y no de fijarse en las cosas de este mundo, en mostrar más la bondad y el amor de Dios con su prójimo. Y estas eran las verdades que verdaderamente esta multitud necesitaba en ese día, necesidades espirituales, pero ellos no entendieron. No entendieron porque sus ojos estaban aún puestos en las cosas terrenales. Así como el yugo de los romanos sobre el pueblo de Israel. Y no entendieron porque ellos le ponían más atención a las necesidades físicas que ellos tenían, que a las necesidades espirituales que eran necesarias con muchas más urgencias. Tal como en los tiempos de Samuel, ellos querían un rey. Teniendo al rey todopoderoso que es Dios. Aún así ellos pidieron un rey, alguien que ellos pudieran mirar, alguien que pudieran enviar en representación de ellos, alguien que los otros reyes pudieran mirar. Eso era lo que ellos buscaban, cosas pasajeras, cosas terrenales. Sus ojos espirituales no estaban abiertos y sus corazones no estaban del todo receptivos a la lección, enseñanza espiritual. Porque Jesús no vino a ser rey en ese tiempo. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús nos dice que debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será por añadidura. Entonces, pongamos esto en práctica. Ese debe ser nuestro reto. Buscar el reino de Dios y su justicia. Usted trate de poner el reino de Dios primero, antes de todas las cosas materiales. Trátelo para ver si lo que Jesús nos ha dicho en cuanto a esto es cierto. Y en pocas semanas, yo estoy seguro que usted tendrá un testimonio que compartir con el resto de la congregación acerca de la fidelidad de Dios, de cómo Él ha venido obrando en su vida simplemente porque usted ha tomado ese paso de fe, que usted está buscando primero el reino de Dios y su justicia, antes de cualquier otra necesidad física, material o temporal. Jesús estaba allí en medio de ellos. Jesús trató de que ellos entendieran la urgencia que había de que saciaran sus necesidades espirituales. No de que fueran entretenidos, pero con enfoque en quedar satisfechos de sus necesidades terrenales era lo primordial para ellos. Ese era el enfoque de su vida. Pero, para fortuna de ellos, la historia no termina ahí. La historia no termina con simplemente saciar sus necesidades básicas, físicas, sino que Jesús sabía que faltaba mucho por hacer en ese pueblo. Él sabía que este pueblo iba a necesitar mucho más tiempo para poder saciar esta necesidad espiritual. Y Jesús sabía exactamente cuándo estas cosas sucederían, cómo sucederían, porque Él sabe exactamente lo que hay que hacer, no solamente en aquellos tiempos, en aquel pueblo, sino que hoy en día, en cada uno de nosotros, individualmente y como congregación. Así que, hermanos, póngase en las manos del Señor y permita que Él supla con sus necesidades espirituales primeramente, para que entonces usted pueda obtener y todo sea suplido en cuanto a su necesidad material y física. Confíe en Él. Póngase en las manos del Señor. Deje de pensar que usted es muy poco, porque usted vale mucho para Dios. Usted es sumamente valioso para el Señor.
Si no hubiera sido así, el Señor no hubiera dado su vida por cada uno de ustedes en la cruz del Calvario. El Señor no hubiera cargado con sus pecados para que usted no tuviera que cargar con él, para que usted fuese justificado y no recibiera la ira del Dios viviente. Si usted no valiera nada para el Señor, créame que Él no tuviera cuidado de usted. Pero Él está muy pendiente de lo que usted necesita. Y lo que usted necesita en su corazón, que esa llama continúe ardiendo cada día más fuerte. Lo que usted necesita es que su fe en Él aumente cada día. Y que usted cada día confíe más en Él. Que se olvide de sus limitaciones porque usted está en las manos del Señor. Y usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En sus debilidades es cuando Él más se glorifica. Es cuando Él más trabaja. Piense en cada una de estas cosas. Mírese al espejo y diga, yo valgo mucho para Jesús. Vamos a orar por el grupo de alabanza. Nos acompaña y nos preparamos para participar en la Santa Cena.